Bueno, pues buenas tardes, ahora que ya nos conocemos todos, después de esta fantástica bienvenida de Pension and Fork, en sus noches de cena y tertulia, de la cual yo he sido elegido como conejito de Indias para ensayar el futuro de esta fantástica iniciativa que tiene un fin social, del cual no me olvido. Ya digo, nos hemos conocido todos. Hay gente que ya conocía de antes y que me gustaría que esto fuera más bien una charla de amigos, una tertulia en el sentido amplio de la palabra, pero no obstante lo cual creo que debemos de seguir un pequeño guión que voy a introducir de forma muy rápida y con la posibilidad de hacer experimentación propia que dejaré para el momento oportuno. En primer lugar, me gustaría decir un poco de lo que vamos a hablar. Si se puede hablar de todo, se hablará de todo. Si no, pues se hablará de lo que se puede. Por supuesto, las introducciones serán más que bienvenidas. Y empezamos ya estableciendo un poco el guión que yo he preparado para tratar sobre temas como el ingenio, la creatividad, la actitud de los científicos ante la ciencia y ante el conocimiento, la necesidad imperiosa de invertir en ciencia, aunque sea a fondo perdido, porque nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre. Veremos alguna idea revolucionaria, como la teoría de la gravedad según Einstein, y la creatividad y la imaginación fascinante de Richard Feynman que tuvo con el desastre del Challenger, para finalmente hablar de la expansión del universo y la masa del neutrino. Yo me he traído aquí un pequeño material que me gustaría repartir en el momento oportuno para hacer experimentos. Esto no está dirigido a nadie con grandes conocimientos en ciencia y en tecnología, sino para tratar de entender cómo ve un científico de la calle la ciencia y también cómo la ve un profesor que tiene que adaptarse a las capacidades del alumnado que tiene enfrente. Entonces, ya digo, he traído un pequeño material en donde ensayaremos la gravedad según Einstein, ensayaremos el experimento de Richard Feynman en el desastre del Challenger y finalmente hablaremos de la expansión del universo, pero desde un punto de vista práctico, todo lo práctico que pueda ser eso. Lo primero que quiero hacer es enfatizar el ingenio de los grandes genios. Y sin duda uno de los grandes genios de la historia ha sido el matemático Gauss. Gauss era un chiquillo, por aquel entonces, ahora ya está muerto, por supuesto, era un chiquillo de unos 8 años que tenía que recorrer unos cuantos kilómetros para ir al colegio. Y resulta que un día llegó al colegio, a la clase de matemáticas, y el profesor que tenía que darles la clase, pues por lo visto no le apetecía mucho darla. Y entonces les puso un problema no complicado, pero sí largo de resolver para llenar la clase. El problema en cuestión consistía en sumar todos los números del 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar a 100. Para lo cual les dio una hora de trabajo. Cosa que no le hizo falta al gran Gauss, entonces pequeño Gauss, porque inmediatamente se levantó del pupitre y dijo: profe,
La solución es 5050. Y el profesor no daba crédito a lo que estaba oyendo, porque la respuesta era estrictamente cierta. Era 5050. El profesor, alucinado completamente, le preguntó: ¿cómo pudo usted sumar tan rápidamente? Y Gauss le contestó: es que no hice ninguna suma. Me di cuenta de que en la serie de números, del 1 al 100, el primero y el último suman 101. El segundo y el penúltimo suman 101. El tercero y el antepenúltimo suman 101. Y así sucesivamente. Y como esto se repite 50 veces, solamente hay que multiplicar 50 por 101 y ya tenemos la respuesta, que es 5050. Este es un ejemplo grandioso del genio y del ingenio de Gauss, que luego hizo muchas otras cosas, por supuesto, en su vida ya madura, pero ya de pequeñito apuntaba maneras. Otra persona interesante que tenemos que analizar es Pascal y su famosa idea que tenía sobre el conocimiento. Pascal tenía una peculiaridad, que es que era rico, y en Francia los ricos no podían estudiar en aquellos tiempos, estaba mal visto, era una cosa de pobres. Y un día pillaron a Pascal, pero a Pascal le gustaba estudiar. Y un día encontraron a Pascal estudiando unos libracos y lo castigaron a su habitación, que eran prácticamente 4 paredes con yeso en vez de pintura, un suelo, un camastro, y ahí lo dejaron un rato para que reflexionara sobre su condición de rico y se le quitaran las ganas de estudiar. Bien pasado el tiempo, fueron a buscar a Pascal y se encontraron con que el suelo estaba lleno de signos raros. ¿Qué había hecho Pascal? Pascal pues había cogido un trozo de yeso de la pared y había redescubierto a los 12 o 13 años toda la geometría euclídea. Claro, eso era absolutamente impactante para un chaval que estaba empezando su vida como gran científico que fue después. En una ocasión le preguntaron qué era para él el conocimiento. Y él dijo que el conocimiento era como una luz que se proyecta en la oscuridad. El que le hizo la pregunta, que no debía ser muy inteligente, dijo: bueno, pues si el haz de luz es muy grande, entonces ya lo sabemos todo. Y Pascal le contestó diciendo: hombre, pues no. Fíjese usted que cuanto más estrecho es el haz de luz, es decir, menos conocimiento tenemos, menos puntos tenemos de contacto con la oscuridad. Sin embargo, si el haz de luz es muy grande, muy amplio, tenemos un círculo muy grande en contacto con la oscuridad. Por lo tanto, se da la paradoja de que cuanto más sabemos, menos sabemos, porque más tenemos pendiente por saber. Esto da otra idea de cómo los espíritus brillantes se enfrentan a distintos problemas. Hablemos ahora del tesón y de la genialidad de un científico de muy mal carácter que se llamaba Paul Dirac. Paul Dirac era un físico notable, bueno, era premio Nobel, fue premio Nobel. Y en 1905 Albert Einstein había publicado su teoría de la relatividad, que es la física de lo muy grande. Y en 1926 Erwin Schrödinger publicó la mecánica ondulatoria, que es la física de lo muy pequeño. Pero Paul Dirac tenía una manera de pensar distinta.
La física no es ni de lo muy grande ni de lo muy pequeño. La física es física. Entonces trató de unificar la teoría de la relatividad con la mecánica ondulatoria y llegó a la conclusión de que trabajando con la ecuación de Schrödinger tenía que introducir un término en la ecuación que suponía la existencia de una partícula con la misma masa del electrón, pero con carga positiva, y le llamó positrón. Claro, esto suponía la existencia de antimateria y debíamos de estar todos muertos. Yo no estoy muerto, que yo sepa, creo, por ahora. Pero realmente revolucionó a la comunidad científica, que se lo tomó como una excentricidad de Paul Dirac. Hasta que 3 años más tarde, un físico experimental, Anderson, descubrió la partícula predicha por Paul Dirac en una cámara de niebla en los Estados Unidos. Aquí se ve en la parte superior la cámara de niebla. Con lo cual Paul Dirac tenía toda la razón del mundo. Lo cual no pasa de ser una curiosidad científica. Pero no obstante, después la ciencia se transforma en productos comerciales de utilidad. Y cuando llegaron los ingenieros, vieron la posibilidad de utilizar los positrones para hacer lo que ellos llamaron la tomografía por emisión de positrones, que hoy en día es una herramienta fundamental para la detección y clasificación de distintos tipos de cáncer. Por lo tanto, algo nacido de la física más teórica y más controvertida se convierte al cabo de pocos años en una realidad social con importantes repercusiones sanitarias. Esto mismo ocurrió con el caso del transistor en los edificios de investigación de la Bell en Chicago, pero no vamos a hablar de eso. Repito como introducción, ahora vamos a ver, y ahora sí que vamos a hacer experimentación, la idea que tenía Albert Einstein de la gravedad. Albert Einstein era un físico absolutamente sobresaliente, posiblemente el mejor del mundo, aunque yo tengo mis dudas, pero desde luego no era superior a Isaac Newton, que fue el que describió por primera vez la gravedad como un tema de fuerzas. Einstein tuvo la brillante idea de considerar al universo como un espacio geométrico en donde la masa, que es una propiedad del universo, curva el espacio a nivel local. Y como las partículas la partícula recorre la distancia más corta entre dos puntos, que no es la recta, sino que es la geodésica, es decir, es el espacio por el cual puede circular, pues lo vamos a ver ahora mismo. Si nos traen el mantelito y la manzana y el granito de uva, vemos como cuando colocamos el mantel y estiramos fuerte de las puntas, aparece un espacio euclídeo sin curvatura ninguna. Ahora lo que hacemos es colocar una manzana en el medio y el espacio se curva. Y vamos a colocar una masa más pequeñita en el borde de la curvatura. Y vemos que la masa pequeñita se acerca por la línea más corta hacia la masa grande. Es decir, que cambia el concepto de una composición de fuerzas, una relación de fuerzas por la distancia más corta entre dos puntos, que repito, en el espacio euclídeo es la recta, pero en otros espacios no es la recta. Lo habéis visto con el ejemplo que os acabo de poner. Otro aspecto que vamos a investigar es la genial creatividad de Feynman en el desastre del Challenger.
Richard Feynman era un hombre muy peculiar. Era un hombre con un gran sentido del humor. Era un hombre brillante donde los haya. Hay muchísimas anécdotas de Richard Feynman. Pero quizá la más sobresaliente fue la respuesta que le dio al desastre del Challenger. Os acordaréis que el Challenger fue una lanzadera espacial que explotó en el aire al cabo de unos minutos de estar sobrevolando el espacio. Ahí se formó un follón tremendo en donde formaron una comisión en la que estaba constituida por miembros de la NASA, por supuesto, por el ejército, por políticos y por un científico que pasaba por allí, que se estaba además muriendo de cáncer, y dijeron, vamos a llamar a Feynman. Y Feynman les dijo, hay que ser atentos con la realidad. La realidad no puede ser engañada. Total, que se organizaron varias comisiones, muchas comisiones, para discutir el motivo del desastre del Challenger. Pero Feynman no fue a ninguna menos a la última. Y a las que no iba, la gente se preguntaba, ¿y dónde está Richard Feynman? Y Feynman, en vez de escuchar estupideces, que es lo que mayormente se decía en aquellas comisiones, se marchó a los hangares de la NASA en Cabo Cañaveral y se dedicó a inspeccionar los restos de la nave espacial. Hablaba con los obreros, hablaba con los peritos, hablaba con los ingenieros, en fin, hablaba con todo el mundo. Y en una ocasión se encontró una pieza toroidal como esta que tengo yo aquí, un poco más grande. Y preguntó, ¿y esto qué es? Y le dijeron, es una adjunta tórica que sella los depósitos de combustible. ¿Tienes todo preparado? Pues sácalo ya, por favor. Gracias. Entonces dijo Richard Feynman, pues la adjunta tórica es como la que tengo yo aquí en la mano. Tengo otra en otro sitio que lo veréis ahora mismo. Llegó Feynman a la última comisión y cuando le llegó el turno de hablar, dijo, me han avisado en Cabo Cañaveral que la temperatura al día del lanzamiento del Challenger era especialmente baja, hasta el punto que apenas alcanzaba los 0 grados, cuando lo normal era unos 20-21 grados. Bueno, pues yo me encontré esta pieza, que es una adjunta tórica, repito, que es el sello del depósito de combustible, y descubrí que cuando se mete en temperaturas cercanas a los 0 grados y el agua con hielo está cerca de 0 grados, trae ya el armatoste, por favor, y le pongo una pequeña presión y lo meto a 32 grados, a 0 grados centígrados, y luego libero de presión. Resulta que la junta toroidal no recupera su dimensión original. Por lo tanto, deja de sellar el tanque de combustible. Por lo tanto, el combustible se escapa y por lo tanto el Challenger explota. Y eso fue exactamente lo que pasó. Aunque la creatividad de Feynman fue considerada irreverente e insultante por los miembros del ejército, del gobierno y de la NASA, y fue clasificada durante un montón de años hasta que al final no pudieron callar más el secreto y comprobaron, dieron a conocer que Feynman tenía razón. Vamos a verlo en el experimento. Vais a ver que le aplico una presión a la cinta toroidal o tórica y cuando lo libero de presión
se queda doblado. Por lo tanto, no se llena el depósito de combustible. Y finalmente vamos a hablar de, por último, le vamos a dedicar unos minutos a Albert Einstein en cuanto a la expansión del universo que depende de la masa del neutrino. Y para eso he traído otro experimento. Por favor, reparte los globitos, están todos limpios, no está ninguno chupado. Para eso me he traído el mío, que sí que está chupado. Y lo que vamos a hacer es imaginarnos esto como la masa primigenia del universo, el famoso Big Bang. Vemos que toda la materia está muy cerquita la una de la otra y por razones que todavía no comprendemos, el universo explota. Explota en una fantástica explosión que se llama el Big Bang. Por favor, infladme el globo y explicadme lo que pasa. Si os fijáis, si tapáis el globo, la masa que estaba antes toda junta se ha separado, pero se ha separado todas de todas. Si ahora disminuimos la presión, es decir, si hay una fuerza gravitacional oculta, que en este caso es la masa del neutrino, resulta que la gravedad vuelve a tomar las riendas y se produce, en vez de un Big Bang, un Big Crunch, hasta que llega a la situación inicial. Luego la expansión del universo depende de la masa del neutrino. Y otra vez estamos en el principio, en el cual lo muy grande y lo muy pequeño están íntimamente relacionados. Y ahora creo que es el momento que empecemos a debatir, si os interesa debatir.